Las 9:24 minutos, 9 grados la temperatura a esta hora aquí en el sur del país y estamos recibiendo con muchísimo gusto a las doctoras Alicia Montano y Mariela Contreras. Vamos a profundizar en el tema tuberculosis. Decíamos con Danilo en el arranque del programa que había habido un aumento en los casos de 2015 con respecto a los datos de 2014. Y bueno, tenemos a la presidenta de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, la doctora Alicia Montano, y también a la neumóloga jefa del Departamento de Tuberculosis de la Comisión, la doctora Mariela Contreras. Primero, la bienvenida para las dos. Un placer tenerlas esta mañana. Gracias, muchas gracias. Bueno, decíamos al principio, doctora, con Danilo, que bueno, se busca de alguna manera erradicar la tuberculosis, pero contrariamente a lo que uno podía suponer, digo simplemente por el desconocimiento de no estar en el tema permanentemente, hay cifras que hablan inclusive, aunque leve, pero de un aumento de casos del 2014 al 2015. Bueno, sí, muchas gracias por este espacio, porque necesitamos de este espacio justamente para entre todos tratar de que esas cifras no continúen subiendo. La lucha cumple 70 años, 70 años, la rejuvenecí, 70 años, que lleva los programas de tuberculosis, los programas de vacunaciones, los programas de la lepra y la pesquisa neonatal. Así que tenemos muchas tareas, pero en este momento que la vacunación antigripal fue muy exitosa y la pesquisa también, estamos abocados a tratar de que no no continúen aumentando los casos de tuberculosis. La verdad que la tuberculosis era para muchos, para la gente primero, para los médicos jóvenes después, y para mucha gente era una enfermedad de las que decimos que ya no está más. Y sin embargo, bueno, ahí está como reemergente, por muchos factores que ahora la doctora Contreras, con más juicio y más cifras que las mías va a explicar, se nos ha aumentado y tenemos que volver, es de las enfermedades reemergentes, porque nadie iba a pensar que a esta altura estuviéramos hablando de la tuberculosis, así como nadie iba a pensar en el dengue o en otras enfermedades que antes, yo que además soy microbióloga, las dejábamos pasar porque nunca vamos a tener. Así que son muchos los factores que han hecho que nos preocupe. Una es, como le digo, que la gente pensó que se había terminado y pensamos en otra cosa antes que tuberculosis, que fumo. Bueno, no debería decir esto porque por suerte mucha gente no fuma, pero aquellos que fuman dicen tengo tos porque fumo. Los que son alérgicos, tengo tos porque soy alérgico, tengo tos porque tengo asma, tengo tos porque lo que se me agarré un frío y tosen, y si tosen más de 15 días con flemas, hay que ir y poner un poquito de expectoración en un frasquito y ver si uno no tiene tuberculosis. Eso es algo que el paciente, en otras enfermedades el paciente va al médico y le dice, doctor, yo creo que tengo, quiero que me haga. Sin embargo, pocas veces dice, tengo tos, doctor, yo quiero saber que no tengo tuberculosis. Eso debemos hacerlo en la gente. Luego, la gente que hace consulta al médico suyo, a su médico general, entonces al que tiene cerca, a su policlínica. Entonces, que tenemos que sensibilizar a esos médicos jóvenes, también tenemos que capacitarlos, decirles, ojo, miren que está en peligro de que suban las cifras, entonces los tenemos que volver a capacitar desde las instituciones de formación de recursos. Con la UDELAR tenemos una muy buena relación y de hecho estamos haciendo, liderados por la doctora, muchos cursos de capacitación y bueno, luego desde la lucha a tener el rol de control, de supervisión, de registro, de atención, de normas, de pautas. Doctora, y justamente ¿a qué se atribuye este resurgimiento, este rebrote de tuberculosis en el país? Digamos, ¿por qué se puede explicar? Y han habido diferentes factores que se han ido acumulando, digamos, a lo largo de los años. En principio, nuestro país tuvo el privilegio con otros países de América Latina de abatir en la década del 90, de abatir, ¿no? Pero llegar a cifras realmente que pensamos que se podía entrar en una fase de eliminación de la enfermedad. Y posteriormente hubo un estancamiento en esas cifras y en los últimos 8 o 10 años comenzó a haber un ascenso progresivo que lleva a que el año pasado, para el 2015, se registraran
una tasa de 26 por 100.000 casos. ¿Qué significa esa cifra que parece así como muy teórica? Que hubo aproximadamente unos 900 casos nuevos de tuberculosis, casos nuevos, ¿verdad? Y muy concentrados en las edades jóvenes de la población. Ajá. ¿Y a qué se debe? Hay una serie de factores. Uno de ellos, si bien nuestro país sin duda ha mejorado su economía y hay planes de desarrollo social y nuestros indicadores macroeconómicos están mucho mejor, de todas formas hay sectores de la población que están en situación de exclusión desde el punto de vista social, cultural, y eso sobre todo básicamente está concentrado en Montevideo. Es así que obviamente la tuberculosis, desde toda la historia de la humanidad, podríamos decir que los factores más desfavorecidos socialmente, económicamente, por situación de lo que es el hacinamiento, la convivencia juntos, grupos o familias extendidas, donde se hace más proclive a la transmisión de una enfermedad, que ya decimos que es una transmisión por vía aérea. Entonces ese factor es un factor coincidente. A lo que se asume en estos grupos, hablando de sectores vulnerables, donde hay pobreza y desnutrición, está el tema de la drogadicción. Sin duda que la introducción de una de las drogas que ha sido, que si bien no es la más frecuente, pero con mucha repercusión social, como la pasta base de cocaína, ha sido un factor importante también en aumento de estos casos. A lo que se agregan otras situaciones de vulnerabilidad social y de acceso a veces a servicios de salud, a servicios de educación. O sea que este grupo es un grupo, hablando de factores de riesgo, predisponentes. Pero no solo ellos, no tenemos que pensar que está solo vinculado a esto. De hecho, hay alrededor de un 4% de los pacientes que nosotros tenemos que no tienen un factor de riesgo claro. Y eso es porque, como pensemos, ¿no?, una enfermedad transmisible que se va concentrando en personas jóvenes, comienza a circular en la población y, bueno, de alguna forma, en la medida que hay más casos que pueden contagiar, las personas todas tenemos un poco más de riesgo de padecerla. Si bien está concentrado sobre todo en estos sectores. ¿Indistintamente hombres y mujeres? Sí, hay mayor predominancia en el sexo masculino, pero no es un factor decisivo eso. Está sobre todo concentrada en la población entre 20 y 59 años, por eso decimos, es la población joven. Para nosotros esto, hablando de otros factores favorecedores que tú me decías, la inmunodepresión de cualquier causa, la población con VIH es una población donde es de las principales enfermedades que pueden padecer y también causa de muerte para ellos, inmunosupresiones por otras situaciones de enfermedad crónicas diversas, la institucionalización, o sea, es un tema también y una problemática de la salud de las pacientes o de las personas, privadas de libertad. Claro. Todos estos factores de alguna forma, obviamente que están vinculados a lo social, pero también a lo biológico, como decíamos, la desnutrición, la inmunodepresión, todos esos favorecen de alguna forma. Y pensamos que si bien, como decía hoy, hay toda una serie de programas y sin duda de desarrollo social, de salud y demás, debemos buscar estrategias que podamos ir más directamente a abordar a estos núcleos problemáticos. Doctora, usted decía recién algo que me parece que está bueno remarcar y profundizar un poco, porque creo que somos muchos, me incluyo, que podemos estar tosiendo 1 o 2 semanas, lo atribuimos de repente a un espasmo bronquial, tal vez algunos a una crisis asmática, el cambio de estación, a una gripe o un resfrío mal curado. Pero tenemos un problema también en lo que es el sistema habitualmente de atención al que la gente comúnmente puede acceder. A ver, nadie porque comienza a toser, o la mayoría, ¿no? De repente puede haber alguien que me mire y me dice yo sí lo hago, pero nadie que empieza a toser durante 3 o 4 días concurre al médico. Es decir, de hecho, en la medida que no haya fiebre u otro tipo de manifestaciones, uno espera, cuando la tos allí sí se traslada durante 2 semanas, usted ahí pide horario para el médico, que puede llegar a atenderlo dentro de 2 o 3 semanas más. Entonces, lo que usted dijo recién, cuando comenzábamos, más de 15 días con una situación de tos, definitivamente hay que hacerse este examen como para descartar primero, ¿no? Es decir, como elemento de prevención. Y después, ¿qué otros síntomas, supongamos que no lo hice o que el médico no me puede atender hasta dentro de 1 o 2 semanas, pasados esos 15 días, qué otros síntomas puedo comenzar a tener que sí me hagan tener claro que no estoy frente a un cuadro gripal, por ejemplo? Bueno, esos son los síntomas típicos que hasta los médicos que nos habíamos olvidado de la tuberculosis lo sabemos: la fiebre nocturna, la sudoración nocturna, la falta de aumento de peso, el cansancio, ni qué hablar.
pectoral con sangre, ¿no? De la vieja historia. Claro, claro, ya ahí llegamos, digamos, a la repercusión. Es una alerta total, ¿no? La repercusión general y el adelgazamiento y la falta de fuerzas y la sudoración nocturna, eso cualquier persona común creo que todavía lo tiene vinculado a una enfermedad importante, y los médicos obviamente. Yo quiero aclarar que la lucha antituberculosa se ocupa de la atención de estos pacientes. Nosotros tenemos centros periféricos en Montevideo y en el interior, donde recibimos todas las muestras y donde tenemos médicos, tenemos personal capacitado en los centros de enfermería y otros que reciben las muestras, reciben los pacientes, y tenemos médicos supervisores que también concurren a esos centros y ven a los pacientes, y sobre todo lo que también queremos hacer hincapié es a los contactos. La doctora Mariela se refería a que nosotros tenemos tuberculosis en personas jóvenes. Si tenemos tuberculosis en personas jóvenes, quiere decir que el virus anda circulando mucho, es decir, que hay adultos que están eliminando bacilos de Koch, bacilos tuberculosos, y que están contagiando a los jóvenes. Y eso es algo que nos preocupa también, que tenemos que captar a los niños que están alrededor de los pacientes tuberculosos, porque últimamente han aparecido casos en niños que eso significa que hay adultos que los están contagiando. Claro. Y la lucha, la comisión lo que quiere es descentralizar, porque con esos recursos que le dije, nosotros solos no podemos. Claro. Queremos integrarnos más al Servicio Nacional de Salud y que todos trabajemos en esta enfermedad. Doctora, tenemos que ir cerrando, pero me parece que es importante para cerrar un poco el vínculo, decíamos, cosas importantes para que la gente que nos esté viendo tome en cuenta. Lo de estar más de 15 días tosiendo, lo de la sudoración nocturna, obviamente la posibilidad de fiebre, bueno, ni que hablar lo que decíamos, la expectoración con sangre. ¿Qué pasa a partir de que me realizo el examen y el diagnóstico es que tengo tuberculosis? ¿Qué pasa con el tratamiento? Es decir, para saber de qué forma me curo. Gracias. Es una enfermedad absolutamente conocida en cuanto a sus mecanismos patogénicos y también, por lo tanto, su tratamiento. El tratamiento es de acceso universal en este país, gratuito absolutamente, y tiene como una particularidad es que es un tratamiento prolongado, por lo cual eso implica adherencia del paciente y también mucho seguimiento por el personal de salud, porque estamos hablando de tratamiento de meses, pero en las formas que no son avanzadas, que no son la mayoría que nosotros vemos por ahora, hay una recuperación completa del paciente. ¿La persona tiene que estar apartada de su trabajo, de sus actividades mientras dure el tratamiento? No. Una vez que comienza el tratamiento, la posibilidad de contagio de una persona disminuye día a día. Por lo tanto, si la persona es parte de una familia, de un hogar, no se toman medidas nada más que las habituales de cualquier infección respiratoria, o sea, ventilar, un tapaboca eventualmente en el ámbito. Si hubiera niños pequeños en el ámbito, personas inmunodeprimidas, puede ser algún tipo de mascarilla, pero si no, no es necesario. Las precauciones son, por supuesto, de otro estilo cuando estamos hablando de personas institucionalizadas, pero digo, la mayoría de las personas no, en la medida que uno empieza el tratamiento, la posibilidad de contagio disminuye día a día. Claro, es fundamental, por lo que tú decías, la consulta precoz, como siempre, el diagnóstico lo antes posible para iniciar el tratamiento. Claro. Les queremos agradecer muchísimo, obviamente nos quedan muchas preguntas, pero reiteramos el agradecimiento para la doctora Alicia Montano, que es la presidenta de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, que está cumpliendo sus 70 años, no la doctora, no, hagamos la aclaración, sino la comisión, y la jefa del Departamento de Tuberculosis de la comisión, la neumóloga y doctora también, obviamente, Mariela Contreras. Muchas gracias por estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Vamos cerrando por aquí esta entrevista que hemos mantenido con las doctoras.